Bueno, sí, doctor. Buen día. Adelante, por favor. Bueno, así preliminarmente en el documento que nos envió, he podido observar de que la relación jurídica describe a todos los partícipes del acto de la generación de un tributo, ¿no? Nos habla sobre la fuente que normalmente es la ley, ¿no? Para un tributo, como ya hemos visto anteriormente. También nos habla de los sujetos que participan, el sujeto activo, el sujeto pasivo. Nos indica igual algunas divisiones que existen entre estos. Y hay un tercer elemento, en este momento lo voy a recordar. Bueno, nos habla sobre la capacidad, la clasificación, como le decía también, y sobre el hecho imponible, ¿no? Que nos da un detalle sobre, nos da un marco referencial sobre cómo, cuáles son los hechos que se graban, cómo se graban de acuerdo a la ley. Ya, muy bien. Bien, gracias. A ver, al hablar de la relación jurídico-tributaria, de forma necesaria, nosotros tenemos que hacer mención a uno de los postulados básicos del derecho civil, porque en el fondo, si vamos a hablar de la relación jurídica tributaria, vamos a hablar de una clase de obligación. ¿Ya? Para eso es necesario recordar obligaciones. En derecho civil me imagino que eso ya han debido tocar, ¿no? Obligaciones. Entonces, para ello vamos a hacer un análisis de cuál es la fuente de la obligación. La relación jurídico-tributaria se va a traducir en el fondo en una obligación. ¿Una obligación de qué? De dar. Es como en materia civil, ¿no es cierto? Hay obligaciones de hacer, de dar, de no hacer, etc. Pero acá nos vamos a centrar en esa relación, ¿ya? Entre dos personas. A ver, en obligaciones ustedes conocen la relación, una obligación, ¿verdad? Entre, por ejemplo, la obligación de dar. Hay un ente que es el acreedor y el otro que es el deudor. ¿Conocen eso, verdad? Sí, doctor. Sí, ya, muy bien. En materia tributaria es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, esa relación entre acreedor y deudor. Solamente que en materia tributaria, ese acreedor se va a denominar el fisco, es decir, el Estado, para efectos tributarios, para efectos financieros. Y a eso hemos visto en las primeras lecciones de derecho financiero, el denominativo de Estado cambia por el denominativo de fisco. ¿Ya? El acreedor es el fisco. Y el deudor, que en materia civil se llama deudor, en materia tributaria se llama el contribuyente. ¿Ya? Entonces, de esa relación vamos a hablar entre el fisco y el contribuyente. Ahora, para ello nosotros necesitamos analizar de dónde surge esa relación entre el fisco y el contribuyente, acreedor y deudor, ¿no? Y cuál es el objeto de esa relación, para qué existe esa relación, ¿no? Y en qué consiste esa relación. Entonces, básicamente esa relación se circunscribe a la obligación del contribuyente de satisfacer, de pagar, es una obligación de dar. ¿Qué cosa? El tributo determinado. ¿Ya? Esa es la finalidad de esta relación jurídico-tributaria en forma general. Sin embargo, en casos excepcionales, esa relación jurídico-tributaria puede tornarse en sentido contrario. ¿Ya? En sentido contrario, ¿en qué casos? Cuando surja la obligación del fisco de devolver al contribuyente cuando éste haya realizado un pago indebido. ¿Me dejo entender? ¿O hay alguna duda? Esto quiero que me entiendan bien. Generalmente esa relación jurídico-tributaria va a estar del fisco, del acreedor hacia el deudor. ¿Quién está obligado? El contribuyente. ¿A qué? A pagar el importe del tributo correspondiente. Esa es la forma genérica de la relación, pero no es la única. Esa relación puede darse en sentido contrario. Cuando digo sentido contrario me refiero a que el obligado puede ser el fisco. ¿El obligado a qué? A devolver el importe del monto que hubiera pagado indebidamente el acreedor. Eso se da también en forma, pero excepcional. ¿Está claro esta parte?
Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. perfecto. Esta relación siempre va a tener un contenido patrimonial. ¿Eso qué significa? Que siempre esta obligación se va a circunscribir a la obligación de dar una suma de dinero en favor del fisco. ¿Qué quiere el Estado? ¿Qué quiere el fisco? Quiere que le pagues el tributo, ¿no? Ese tributo, bueno, depende del tipo de tributo, no sé, será un impuesto, será una contribución estatal, ¿cómo es una contribución especial? ¿Será una tasa? No sé, y hemos examinado, ¿no es cierto?, las diversas clases de tributos. Pero todos en el fondo se trata de un monto de dinero en favor del fisco, ¿no? Ahora, esa obligación principal, que es la de dar un monto de dinero, va a tener otro tipo de obligaciones accesorias. No solamente es dar, la obligación principal es el pagar el tributo, el monto del dinero, pero van a surgir otro tipo de obligaciones accesorias en torno a esa obligación principal. ¿Ya? Y ahí vamos a examinar, por ejemplo, obligaciones de llenar formularios, cumplimientos, los deberes formales. Hay un mundo, en realidad, dentro del derecho administrativo tributario, de una serie de obligaciones que la administración tributaria a efectos recaudatorios va a imponer a los contribuyentes. ¿Me entienden? Esas son, pero, obligaciones accesorias que giran en torno a la obligación principal. Si la obligación principal se cumple, no hay necesidad de aplicar las otras obligaciones accesorias. Pero si la obligación principal no se cumple en la forma, en los plazos establecidos y en la forma, digo, cuando la administración tributaria, por ejemplo, va a establecer diversos tipos de formularios, diversas modalidades, la bancarización, etcétera, para pagar ese tributo, ¿no? Plazos, etcétera. Si en esa forma, si no se cumple en la forma que establece la administración tributaria, van a entrar en juego, van a entrar en escena las obligaciones accesorias, ¿no? Bueno, después vamos a analizar esas obligaciones accesorias, ¿ya? Entonces, por otra parte, esa relación jurídico-tributaria que parece sencilla entre un acreedor y un deudor, no es tan fácil en materia tributaria. ¿Por qué? Porque el lugar del deudor, que viene a ser el contribuyente, en efectos técnicos, al fisco, al acreedor, se le llama sujeto activo, al titular de la exigibilidad del tributo. Y al obligado, al que tiene que pagar, al que tiene que satisfacer ese tributo, se denomina sujeto pasivo. Sin embargo, en muchos casos, los sujetos pasivos no necesariamente van a ser las personas, los contribuyentes. Ese sujeto pasivo, vamos a ver después, cuando veamos el tema posterior, los sujetos de la relación jurídico-tributaria, vamos a ver que no solo el contribuyente está obligado a pagar ello, van a haber otras calidades de personas, los terceros responsables, ¿no? Bueno, depende del caso, pero existe la posibilidad inclusive de trasladar esa obligación de pago a otras personas que no necesariamente son los titulares de los obligados a pagar, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar ustedes muchas diferencias con una obligación de carácter civil. En la obligación de carácter civil siempre va a haber dos personas, el acreedor, el deudor, y a lo sumo un tercero que va a venir a ser el garante, el fiador, digamos. Más de ello ya no se va a extender, pero en materia tributaria ya se complica un poco, porque la misma ley va a establecer la posibilidad de que intervengan otros terceros, ¿ya? A título de terceros responsables. En fin, hay un tecnicismo en esto. Esa obligación inclusive va a llegar a los contadores, ¿no? A los representantes legales, a los albaceas, en fin, depende del caso, ¿ya? Entonces, ahora analicemos esta obligación, esta relación jurídico-tributaria que se está basando en la obligación de dar, en la obligación de pagar un tributo. ¿De dónde nace? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? ¿Alguien me puede mencionar qué fuentes de obligaciones conoce? Fuentes de obligaciones, ¿quién conoce? Bueno, todos tendrían que saber por lo menos algo, ¿no? ¿Cuál es la principal fuente de obligaciones?
en materia La ley, civil? doctor. Los ¿Perdón? contratos. La ley y los Los contratos. contratos, doctor. Contratos Ya, de la ley, los contratos, ¿qué más? Cuando decimos los contratos, ¿cuál es la fuente de tu obligación? Es tu voluntad, ¿verdad? Los contratos vas a suscribir en forma voluntaria. la voluntad entre partes. Ya. En el caso de los tributos, ¿cuál será la fuente de las obligaciones? ¿Cuál creen que es la fuente de las obligaciones? Doctor, en el documento que nos mandó, la fuente, bueno, clasifica la fuente, ¿no? La fuente inmediata e inmediata. ¿Correcto? Fuente inmediata estaría los hechos imponibles y la fuente inmediata sería la ley, doctor. Muy bien, muy bien. A ver, así como en materia privada hay diversas fuentes que pueden ser la ley, pueden ser la voluntad, pueden ser los contratos, pueden ser los delitos, los cuasidelitos, obligación de reparar el daño, ¿no es cierto? En materia tributaria, la única fuente, y es así como dice su compañero Roger, ¿no? Hay dos tipos, eso hay que diferenciar, y esto es importante conocer esa diferencia, porque después vamos a ver la exigibilidad, el nacimiento del hecho imponible. Y cuando entremos a ver ese tema, es fundamental diferenciar cuál es la fuente inmediata y cuál es la fuente inmediata. La fuente inmediata, indudablemente en materia tributaria, es la ley. ¿Recuerdan el artículo 6 del Código Tributario, el principio de legalidad? Solo la ley puede crear, modificar, suprimir tributos. Correcto. Entonces, la ley es la fuente por excelencia. El tributo, el pago del tributo es una obligación ex lege, por eso se dice. ¿Qué significa esto? Que nace de la ley. Solo la ley crea tributos. Muy bien. Pero cuando la ley surge, la ley tiene un contenido genérico. En este momento existe una ley, la ley, a ver, ¿cuál es el tributo más conocido? El IVA, ¿verdad? El que más conocen ustedes. ¿O qué otro tributo quieren analizar? ¿Cuál conocen? ¿El IVA? Sí, doctor, el IVA. Sí, ya, todos saben. ¿De dónde ha nacido el IVA? ¿Qué ley ha creado el IVA? Les pregunto. Esto ya hemos visto varias veces. 843. Perfecto, la ley 843. ¿Cuándo se ha creado el IVA? Más o menos. ¿Qué año? ¿Qué década? 90. 1986. 1954. ¿Cómo? No. No. 54 no. 1986. 86, la reforma tributaria. ¿Ya? Cuando se ha creado el IVA, desde esa época está vigente hasta ahora, ¿no es cierto? El IVA ya se ha creado, esa es la fuente inmediata. Sin embargo, a ver, ¿quién está ahí? A ver, ¿quién me responde esto? Cristian Corina. ¿Tú en este momento estás obligado a pagar el IVA en este momento? Te pregunto. Depende, doctor, creo que no. En este momento, en este No. instante, te pregunto, ¿tienes la obligación de pagar el IVA? Existe la ley, ya está creada, es la fuente inmediata. Pero te pregunto, tú como persona, ¿tienes la obligación de pagar el IVA? No, doctor. Hoy día, más tarde, mañana, no sé, ¿tienes la obligación de pagar? A ver si se ha creado la norma. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Respóndeme por qué. A ver. Sin temor a equivocarte, a ver, porque estamos aprendiendo, a ver, ¿por qué crees que tienes la obligación de pagar hoy día, más tarde, no sé? ¿Otra persona? ¿Alguien me quiere contestar? Beatriz, por favor. Doctor, de manera indirecta estaríamos pagando el servicio de internet y ahí ya estamos cancelando un IVA, doctor. Porque estás utilizando en este momento el IVA. No, el Perdón, internet, doctor, me un dices. servicio, sí. Ya, Es una actividad económica, ¿no, doctor? ya, pero en este caso la actividad económica, ¿quién la está prestando? Es por ejemplo, yo estoy utilizando Entel. En el momento de que yo deba pagar este servicio que estoy utilizando, debo pagar también el IVA. No es así. Es que ya estamos entrando en un tema un poquito técnico que se deben dar cuenta.
tú me estás hablando ya de una figura que se llama el agente de retención. O sea, Sí, tú no vas a pagar. Ya el impuesto ya ha venido por dentro, ya ha venido incluido en el importe que has pagado por el acceso al Internet. ¿Me entiendes? Tú no vas a pagar. Y ya. Ahora, lo que quiero, doctor. Romer Uskamaita, Doctor, adelante. no se va a pagar el impuesto, ya que aún no se ha producido un hecho imponible. Ya. Si bien la ley te... ¿Cuándo estarías obligado, desde tu perspectiva, cuándo estarías obligado a pagar IVA? y Cuando, Cuando eres un profesional, doctor, o un empresario, digamos. cuando tenga una actividad regulada, actividad económica regulada por la 843, doctor. Hay que Ya. tener Si no realizas la actividad, el IVA básicamente ¿a qué recae? ¿Sobre qué se grava? Doctor, tal vez. ¿Perdón? Sobre compras, doctor. Ya, la compra-venta de bienes muebles, dice, ¿no? Básicamente, prestación de servicios, ¿no? De cualquier tipo, ya. Estarías obligado a pagar el IVA el momento que tú incurras en el presupuesto de hecho descrito por la ley. Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. La ley 843 existe desde el año 86, que crea el IVA. Esa ley está en forma genérica. Esa ley, si bien existe el IVA, es una fuente inmediata, no podemos negar la existencia del IVA, sin embargo, eso es genérico, en forma concreta, respecto a cada uno de nosotros, no se nos puede exigir el pago del IVA. ¿Por qué? Porque esa norma genérica, esa ley, establece un supuesto. Es como la tipicidad en materia penal, eso se deben dar cuenta mejor tal vez. El presupuesto, de hecho, dice el que compra, el que venda, ¿no? Algún bien mueble, y te describe ahí qué tipo de bienes muebles, qué se entiende por venta, o preste un servicio, en el fondo es una actividad económica, estará obligado a pagar el IVA. Entonces, el momento que tú incurras en ese presupuesto de hecho, cuando fácticamente se dé acaezca esa situación prevista en la ley, recién tú vas a estar obligado a pagar ese IVA en forma concreta. Cuando tú prestes un servicio o vendas algún bien descrito en la ley. Y esa sería la fuente inmediata. Entonces, ¿se entiende esto? Lo que quiero transmitirles, de diferenciar entre fuente inmediata y fuente inmediata. ¿O alguien tiene alguna dificultad en entender esto? Sandra Mamani, adelante. No, doctor, quería complementar, ¿no? Que tal vez es a partir de que tengamos el NIT, el hecho de pagar el IVA. Eso es lo que tal vez quería complementar, doctor. Ya. ¿Me entienden esto? La obligación, la fuente inmediata va a ser cuando incurras en los presupuestos de hecho establecidos en la norma, cuando se dé fácticamente, entonces a partir de ese momento ya tienes la obligación de pagar. Hasta ahí hay una diferenciación entre fuente inmediata y fuente inmediata. Muy bien. Ahora, ¿cuándo nace la exigibilidad? ¿Cuándo nace la obligación de que tú tengas que pagar ese tributo al fisco? ¿Cuándo el fisco te puede ya exigir? Ese es otro momento. ¿Se entiende? Sigamos con el IVA. Quiero que me diferencien eso. Suponte que en un primer momento el IVA está desde el año 1986 vigente, ya existe. El día de hoy, Sandra Mamani tienes NIT, supongamos, tiene NIT, ejerce la economía formal, tiene su negocio comercial de televisores, supongamos. El día de hoy, Sandra Mamani ha vendido un televisor en 2.000 bolivianos, supongamos. Se ha dado la fuente inmediata. Ya tiene a partir del día de hoy, tiene la obligación de pagar el IVA por el importe del monto de venta de ese televisor. Ahora, un tercer momento. ¿Desde cuándo el fisco le puede exigir que pague a Sandra Mamani por la venta de ese televisor?
Doctor, desde el momento que vende hasta pasado un mes, periodo, hasta el mes siguiente ya tendría que hacer la cancelación. Si fuera así, Hasta el ya, 3. me dices desde el momento que venda hasta un mes. Si fuera así, el día de mañana el servicio de impuestos puede ir a la tienda de Sandra Mamani y decirle, usted ayer ha vendido, págueme el IVA. ¿Puede decirle eso? No, doctor. Hay plazos. Entonces, ¿ah? Hay un plazo establecido, doctor. El 13 de cada mes siguiente. Doctor, Ya, sí, Salvador, adelante. ¿Puede ser desde que se declara, desde que el contribuyente declara este consumo? Ya. Adriana, adelante. Sí, doctor, desde que se emite la factura, que sería el hecho, ¿no? Tienen que declarar. A ver, Adriana, hoy día tú has vendido un televisor y has emitido la factura hoy día. Entonces, el fisco te puede exigir después de una hora o al día siguiente o el fin de semana, ¿te puede exigir que pagues? No, si bien existen plazos, si yo no pago en un año, el fisco sí me puede exigir. Es decir, hay un plazo de un mes. A ver, los diversos impuestos tienen una reglamentación por parte del ente recaudador. No es lo mismo para todos los impuestos, de acuerdo al tipo de impuesto. En el caso del IVA que estamos analizando, por efectos de comodidad recaudatoria, el fisco ha reglamentado el pago del IVA. Para eso se tiene que llenar un formulario y hay diversos plazos. De acuerdo al número de NID, de acuerdo a la terminación del NID, establecerá el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, el 10, 11. De cada mes va a ir clasificando un mes posterior al ejercicio del periodo de venta del bien o la prestación del servicio. Hoy día es, ¿qué fecha? ¿21? ¿20 o 21? 21. Ya, supongamos hoy día he vendido y por la terminación de mi NID yo estoy obligado a declarar hasta el 8 del mes siguiente. Entonces, todo el mes de julio, todas las ventas que he realizado el mes de julio, las tengo que declarar antes del 8 de julio. Estoy poniendo un presupuesto, ¿ya? Y una vez que tengo que declarar y tengo la obligación de pagar, el fisco me va a poder exigir hasta ese plazo, hasta el 8 del mes siguiente. Para otros será el 10, el 12, no sé. ¿Y qué pasa si hasta esa fecha yo no he pagado en la forma que dice que pague? Es una bancarización, previamente tengo que llenar el formulario correspondiente. Si yo no pago hasta esa fecha, ya a partir del día siguiente me va a empezar a generar intereses, me va a empezar a generar una serie de obligaciones, inclusive la obligación que yo tengo de declarar, de llenar el formulario es una obligación formal, inclusive cuando yo no haya efectuado ninguna venta. Supongamos que yo tengo un negocio, pero por alguna razón durante todo el mes no he hecho una venta, he viajado, lo he cerrado, o lo que fuera, no he hecho una venta. La obligación formal es la de, igual, el 8 yo tengo que hacer la declaración y declarar sin movimiento. Aunque no haya vendido, y tengo que hacer, esa es una obligación formal, es una obligación accesoria. ¿Cuál es la finalidad de esas obligaciones accesorias? Las de asegurar el cumplimiento de la obligación principal, que es la obligación de pago. Si en ese mes, aunque yo no haya vendido, impuestos me puede mandar un requerimiento de información, presénteme sus libros de compras, libros de ventas, lo que fuera, su inventario. Yo tengo la obligación de presentar, esas son obligaciones accesorias, tengo la obligación de presentar todo lo que me requiera impuestos. Como les digo, esas obligaciones accesorias están dirigidas a garantizar el pago de la obligación principal. Pasado ese plazo, recién impuestos ya me va a exigir, me puede exigir, y en el peor de los casos me llegará a realizar una acción coactiva, una acción judicial, me podrá rematar mis bienes, recaerá sobre mi patrimonio, etcétera, etcétera, inmovilizar mis cuentas, lo que fuera, ¿me entienden? Entonces, de ahí la importancia de analizar este tema de la relación jurídico-tributaria y la exigibilidad de pago de esa obligación tributaria.
¿Hasta acá se entiende o hay alguna duda para seguir explicando? Doctor. ¿Claro? Sí, Cristian, adelante. Doctor, entonces la exigibilidad no siempre es inmediata, ¿no? No siempre, correcto. La exigibilidad no siempre es inmediata. Muy bien. Por ejemplo, el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas. El IUE es un impuesto que se contabiliza de forma anual. Las ganancias que haya percibido yo como empresario, todo el año 2023, supongamos, impuestos me va a dar un plazo, ¿ya? En la siguiente gestión, que normalmente es de 3 meses. Eso van cambiando, a veces regulan, a veces cambian a 2 meses, a veces extienden un poco más, etcétera. Pero normalmente son 3 meses. Entonces, hasta marzo del 2024, yo tengo la obligación de presentar mi balance, mi estado financiero y en función a eso deducir, establecer cuánto es el importe que debo pagar por el IUE. O sea, vean en ese ejemplo, ¿no? De todo un año, la exigibilidad, la obligación de pagar se está trasladando a 3 meses posteriores al año. Ese es el caso del IUE. En el IVA estamos viendo que será a lo sumo un mes, un poco menos, depende del número de terminación. Por eso la exigibilidad no es inmediata. ¿Ya? Ahora, esa exigibilidad vamos a ver que difiere según el tipo de impuesto y la modalidad de pago del impuesto. Ya vamos a analizar el tema, por ejemplo, del agente de percepción y el agente de retención. ¿Qué pasa cuando tú has retenido el impuesto? ¿En qué plazo debes depositar ese dinero que has retenido por concepto de impuesto y entregar al fisco? Ahí va a variar. ¿Está claro hasta acá? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, sigamos. Veamos el tema de la obligación tributaria, que es el objeto de esta relación jurídico-tributaria. Nuestro Código Tributario, en el artículo 13, dice: la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. ¿Ya? Quiero que se entienda esto, esta parte, el presupuesto que señala este artículo 13, ¿no? Dentro de esta relación jurídica tributaria están convergiendo 2 actores, sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Ya? Vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces se incurre en una confusión. ¿Por qué? Porque los impuestos se clasifican en impuestos reales y personales. Jurídicamente, esa clasificación induce a una confusión, ¿ya? El impuesto sobre bienes inmuebles, por ejemplo, es un prototipo de impuesto real. Sin embargo, no se establece como una carga real en el sentido jurídico que tienen las obligaciones en materia civil, ¿no? Sobre el inmueble. ¿Por qué? Porque el inmueble no es el que paga es el dueño, el titular. Entonces, esa obligación tributaria en todos los impuestos siempre va a ser una obligación de carácter personal, que va a vincular al fisco con el contribuyente, una persona tangible, así sea de una persona jurídica. Va a haber un representante legal, va a haber una persona de carne y hueso que esté obligado a realizar ese pago, sea por acción propia o por acción de terceros, lo que fuera, pero va a ser concreto, por eso se llama que es personal. Aunque, dice, su cumplimiento se asegure mediante garantía real. ¿Eso qué significa? La obligación de ese pago, del importe de ese tributo, va a estar garantizado con el patrimonio del contribuyente. ¿Ya? Por eso dice real. Eso significa que en caso de que tú no pagues impuestos, vas a tomar medidas coercitivas que van a recaer a tu patrimonio, a tus bienes tangibles, a tus bienes reales. ¿Ya? Y privilegios especiales, claro, en casos de hipotecas, es entrar a un campo donde un bien inmueble tenga algún tipo de gravámenes, algún tipo de limitaciones, entonces impuestos ahí tendrá algún tipo de privilegio para poder recaer en ese patrimonio. A eso se refiere este artículo 13, pese a que es una redacción un tanto lacónica, no obstante, su redacción induce a confusiones. ¿Ya? ¿Por qué? Por esa clasificación que existe en impuestos reales y personales. En realidad, en el fondo, todos los impuestos son de carácter personal. El obligado a pagar de todos los impuestos es una persona
de carne y hueso, aunque ese impuesto recaiga, reitero, sobre bienes inmuebles. ¿Se entiende esta parte? Sí, doctor. Bien. Proseguimos entonces. Ya hemos analizado el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Uno, la creación de la norma en abstracto, y el segundo, el momento de ocurrir fácticamente la situación de hecho que está prevista en la norma, ¿no? Esos dos momentos. La exigibilidad es otra cosa. Ahora, esa obligación tributaria va a estar sujeta al cumplimiento de elementos. La obligación tributaria tiene elementos que ustedes, yo ya les he adelantado el conocimiento de estos elementos ya hace mucho tiempo en los primeros temas de derecho tributario, cuando hemos acabado financiero, que eran necesarios que ustedes los conozcan porque si no, no hubiesen llegado a entender nada hasta ahorita, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de la obligación tributaria? El hecho generador, ¿no? También denominado hecho imponible, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado de eso, ustedes ya conocen. El sujeto pasivo, la base imponible, ¿no? La alícuota, el sujeto activo, el territorio, el momento fáctico, todos esos son los elementos de la obligación tributaria, porque para determinar la cuantía, el monto que tienes que pagar, necesariamente tienes que tomar en cuenta esos elementos. No puedes omitir ninguno de esos elementos, ¿no? En el caso del IVA, el hecho generador, ¿qué cosa? He vendido un bien, he prestado un servicio. Ese es el hecho generador. Sujeto pasivo, ¿quién ha prestado? Yo, seré el sujeto pasivo. ¿Cuál es la base imponible? ¿No? El parámetro que me va a permitir establecer el monto de la obligación, ¿no? La base imponible, en cuánto he vendido ese bien, en 100 bolivianos, 1000 bolivianos, no sé. La alícuota, la alícuota está establecida en la ley, ¿no? Hay diversos tipos de alícuotas, hemos señalado, fijas, progresivas, ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es la alícuota del IVA? 13%, ¿no ve? ¿De qué? De la base imponible. El territorio, ¿dónde tengo que pagar ese IVA? ¿A dónde tengo que declarar? A impuestos, mi negocio está en el Alto. Entonces tendré que aplicar al Alto, ¿no? A la regional de impuestos del Alto, ¿no? El momento de la realización del hecho, el tema del momento es importantísimo para establecer la exigibilidad. ¿Cuándo es realizado esa transacción? Hoy día, ¿qué mes? Por lo tanto, me va a establecer la exigibilidad de ese pago, ¿no? Entonces, todos estos elementos se toman en cuenta a la hora de cumplir esa obligación de dar, esa obligación de pagar el tributo, ¿no? Ahora, ese nacimiento de la obligación tributaria, como ya hemos venido explicando, no implica la exigibilidad inmediata de la obligación misma, ¿no? Lo que hemos ya hablado. Esa exigibilidad siempre va a estar vinculada a la modalidad, a la técnica recaudatoria que va a establecer la administración tributaria. Y todo eso tiene que estar necesariamente establecido en una ley. Por razones administrativas, la administración tributaria va a fijar diversos plazos, ¿ya? Por ejemplo, y esto quiero que se entienda bien, cuando digo por ley, solo la ley, principio de legalidad, en materia de pago de impuestos a los bienes inmuebles, ¿quién es el sujeto activo? El municipio. Los municipios, correcto. El pago de impuestos de los municipios, ¿en qué plazo se da? Anuales, doctor. Ya, el tiempo que se computa es anual, pero la exigibilidad, la obligación de pagar ese impuesto, ¿cuánto es? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cuánto? Un año, doctor. Un año sin recargo. Pasado el año ya te van a aplicar multas, ¿verdad? Sí, doctor. Pero los diversos municipios, como ya existe este tema de la autonomía municipal y hay la guerra de municipios, establecen diversos plazos, no es único. Un municipio puede establecer por ejemplo, el Consejo Municipal emite una ley municipal y establece el pago con descuentos de la ley, del pago del impuesto a los bienes inmuebles por los primeros 3 meses, por decir, 15% de descuento.
O otro municipio dirá solo el primer mes. Otro municipio dirá los 6 meses, los 6 primeros meses tienen 15% de descuento. Luego 10%, 5%, finalmente sin descuento. ¿Me entienden? Ese plazo va a estar establecido mediante ley y va a estar establecido por el sujeto activo. Les estoy poniendo el ejemplo de los municipios que son los que ejercen la potestad tributaria respecto a este tipo de impuesto. ¿Ya? Eso puede variar, puede diferir de acuerdo al titular, de acuerdo a quién sea el sujeto activo, pero siempre mediante ley. Eso van a ver ustedes. Hay diversos municipios. En materia, en los tributos de dominio municipal, hay una verdadera variedad. Yo ayer veía en Cochabamba, por ejemplo, el municipio de Tiquipaya ha sacado un comunicado, dice, rebaja, está ofreciendo rebaja en el pago de impuestos a la propiedad de bienes, a la propiedad de vehículos automotores, con el 45%. O sea, imagínense casi la mitad a los vehículos que se registren en el municipio de Tiquipaya. Están en su derecho y su autonomía, ¿no? Y eso le está poniendo en un grave conflicto, le va a poner en un grave conflicto al municipio de Cercado, de la ciudad, porque mucha gente va a preferir registrar ahí, ¿no? O sea, ese es el ejercicio de la autonomía, si se quiere. Bien, ¿está comprendido hasta esta parte? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien, seguimos entonces. El momento de creación del tributo, la fuente inmediata, es decir, la ley en abstracto, al momento de crear un tributo, también va a establecer las exenciones tributarias. Estoy pasando a otro punto, ¿ya? ¿Qué significa una exención? La exención se entiende como una situación de privilegio, una situación de inmunidad de la cual va a gozar una persona. Puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. Que se traduce en que esa persona no va a estar obligada a pagar ese tributo. No va a estar obligada a pagar ese tributo o, por ejemplo, puede haber una exención parcial que le obligue a pagar no la totalidad de ese tributo, ¿no? O puede ser que esa exención prevea que esa persona se va a regir por otro tipo de ley. No se le va a aplicar la ley tributaria, puede decir, ¿no? Entonces, estas exenciones que están establecidas al momento de crearse una ley, pueden ser exenciones de carácter objetivo y también de carácter subjetivo. Se entiende que son exenciones de carácter objetivo cuando toman en cuenta para la exención el acto, la actividad puede ser, ¿no? La riqueza o el beneficio gravado. En cambio, va a ser una exención de carácter subjetivo cuando se va a tomar en cuenta a la persona física, a las personas físicas o jurídicas, ¿no? Para establecer esa exención, ¿ya? Por ejemplo, una exención de carácter objetivo. Sobre cualquier venta de cualquier bien, la alícuota del IVA, ¿cuánto es? Cualquier bien mueble. ¿Cuánto es la alícuota? 13%. Muy bien. Si usted vende oro, ¿va a pagar 13%? No, doctor. 4, creo. ¿Cuánto es la alícuota para la venta de oro? Supongamos que usted es un cooperativista minero. ¿Cuánto va a pagar? 3.8 o 4%, escuché. Ya. No es igual que el resto, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doctor. No es igual. Es un monto mucho menor. Ronda alrededor del 4%. Está por definirse, eso está todavía, quieren modificar y demás. Ahí estamos viendo una exención objetiva que está tomando en cuenta el bien, en este caso es el oro, o podríamos también tomar los reales que está tomando en cuenta un sector privilegiado que son los cooperativistas. En función a que es la actividad principal de ese sector, se ha establecido un tratamiento diferente, diferenciado. ¿Ya?
En el caso de una exención subjetiva, por ejemplo, los diplomáticos no tienen la obligación de pagar el IVA. O una persona, un excombatiente, el propietario de un bien inmueble que sea excombatiente va a pagar en un monto mucho menor al monto que normalmente debiera pagar. O una entidad sin fines de lucro, una ONG, lo que fuera, una asociación civil sin fines de lucro, no va a estar obligada a pagar el IVA, aunque realice ese tipo de actividades comerciales, actividades económicas. No va a tener la obligación de pagar el IVA. Sin embargo, esas exenciones necesariamente deben ser tramitadas, debe existir una resolución de la administración que diga, usted está exento por esta gestión. Y normalmente esas exenciones se las tramita de forma anual. Si no se ha cumplido esa formalidad, igualito le va a recaer la obligación de pago y va a ser sujeto, al igual que cualquiera, a multas, intereses, en fin, ¿no? Ayer, por ejemplo, anoche comunicaban, ¿han visto el tema de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos? No sé si saben el problema que existe sobre ese predio, ¿verdad? Sí, debe impuestos, doctor, 700,000, creo. Exacto. Ayer han comunicado que ese inmueble creo que debe alrededor de 400,000 por impuestos de varias gestiones, más los accesorios se hacen otros 300,000 y llega a algo más de 700,000 bolivianos el monto de deuda de ese inmueble. Todos sabemos ahí que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos no es una entidad que cobra, ¿verdad? Es una entidad sin fines de lucro. O alguien ha ido a reclamar y le han cobrado. No, esa no es su finalidad. Sin embargo, ahí yo veo un descuido, un desconocimiento, no sé, algo ha debido pasar, pero sobre todo es un tema de una omisión. Los personeros de esa entidad en su momento, porque esto ya viene de muchas gestiones atrás, no han debido tramitar la exención que por ley les corresponde a ese tipo de entidades. Ellos no estaban obligados a pagar, pero seguramente no lo hicieron, ¿no? Y producto de ello se ha venido aplicando la ley como si fuera cualquier entidad que realiza actividades económicas. Ese es un tema, es un claro ejemplo, un típico ejemplo de una exención de carácter subjetivo, en consideración, en este caso, una persona jurídica, pero cuya finalidad no es la de realizar actividades económicas. ¿Me entienden? Sí, doctor. Está claro, ¿verdad? Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta para seguir avanzando? Salvador, adelante. Bueno, sí, me surgió una duda con este tema, por ejemplo, de la asamblea, que no genera, sabemos que su objeto no es generar recursos, pero si cobra un alquiler, si tiene 2 tiendas comerciales, es sujeto, ya hablamos de que genera un acto, un hecho que es patrimonial, ¿no? ¿Eso será sujeto de evaluación? Por supuesto que sí. A ver, una entidad sin fines de lucro no tiene que realizar actividades de lucro, ¿me entiendes? Ahí hay un contrasentido. Yo no podría ampararme, o la asamblea, seguiremos con el ejemplo, es una actividad, supongamos que tiene su exención, todo, ya, es una entidad sin fines de lucro, pero tiene un inmueble con 5 tiendas, por decir, y resulta que alquila las tiendas. Al alquilar las tiendas ya está realizando una actividad económica que le redita ganancias, ¿me entienden? En ese caso tendrá que habilitarse como cualquier otro sujeto común y corriente tendrá que recabar la autorización para extender factura y tendrá que pagar impuestos sobre esa actividad económica que es el alquiler de bienes inmuebles, al igual que cualquier otra persona. Ya deja de tener esa condición de entidad sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque está realizando precisamente una actividad con fines de lucro. ¿Se entiende? Sí, doctor, gracias. Salvador, ¿entendiste esto? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Bien, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ya estamos 8:30. Vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy.
el día lunes vamos a proseguir con esta temática, vamos a desarrollar los sujetos de la relación jurídico-tributaria, que sea un poquito más complicado. Yo les voy a pedir, por favor, que vayan revisando el Código Tributario a partir del artículo 13 y siguientes, donde se va a desarrollar todo esto, sujetos de la relación jurídico-tributaria, obligación tributaria, sujeto activo, sujeto pasivo, todo lo que estamos hablando está establecido en el código, pero no obstante, el código tiene unas definiciones muy lacónicas, muy confusas, un poco difíciles de interpretar. Entonces, acá vamos a aclarar esa situación, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy y el día lunes a las 18:30 los voy a esperar, ¿ya? Tengan muy buen día. ¿Virtual? ¿Perdón? ¿Virtual o presencial? ¿Usted no viene a clases, señorita? Normalmente ya he anunciado en clases.